la vida no es igual. Sin ti todo se desvanece. Separado de ti, nada puedo hacer. Separado de ti, sin fruto queda mi vida. Porque sin ti yo no quiero vivir, Jesús. Sin ti nada permanece, porque sin ti yo no puedo vivir, Jesús. Sin ti la vida desaparece, porque sin ti la vida desaparece, porque sin ti la vida desaparece. Hola queridos hermanos y amigos, sean todos bienvenidos a esta transmisión de Su Culto en Casa. Qué bueno que estás con nosotros en esta transmisión y en este día domingo para alabar y adorar a nuestro Señor, a nuestro Rey. Estamos listísimos, esperamos que tú también estés listo. Recuerda tener a la mano tu Biblia y tu libreta para hacer algunas anotaciones. No te lo pierdas ni un solo detalle de este tema tan interesante que hoy hemos titulado Vuélvete ahora a Dios. Así que te invito que también compartas esta transmisión con tus amigos, con tus familiares. También le hables a todos los que están ahí en tu casa. Ya empezó Culto en Casa, vénganse todos. Y de verdad deseamos de todo corazón que disfruten tanto como nosotros esta transmisión. En esta ocasión nos acompañan la pastora Mari García, pastor Antonio Esparza y también Ari está por aquí con nosotros en el estudio. Saluden. Hola, muy buenos días, bendiciones a todos. Bienvenidos entonces y bueno, vamos a alabar al Señor y adorar y también a compartir con ustedes algunos hermanos que ya están aquí con nosotros conectados. Por favor, gracias. Entre ellos está la hermana Laura Reyes, Dani Romo, Martín Esparza desde Denver, Colorado, Rebeca Esparza, mi tía desde Ciudad de México, Antonio González. Saludos hermanos, deseamos que se esté recuperando muy bien. La hermana Laura dice saludos y bendiciones familia pastoral. Atentamente David Guerrero, hermano David, Dios te bendiga. También Juan Luis Muñoz está viendo, Brenda Ramírez en Ciudad de Irapuato, Jocabed Esparza desde San José Tepené Hidalgo, Martín Esparza dice buenos días, ¿cómo amanecieron? Espero que bien. Dice que tengan un excelente servicio con mucha bendición. Muchas gracias, tío. Y pues por aquí estaremos alabando al Señor. ¿Qué les parece si dedicamos un tiempo de adoración a nuestro Dios y también ponemos en sus manos pues nuestra reunión? Vamos a orar todos juntos y a alabar al Señor. Amén. Y oremos pues. Amado Dios, en esta hermosa mañana, Padre, estamos ante tu presencia, Señor Jesús, reconociendo tu majestad, Señor, dispuestos a alabarte y adorarte como tú te mereces, Señor Jesús. Que tu nombre sea ensalzado y exaltado, Señor Jesucristo. Recibe la adoración y la alabanza en esta hermosa mañana, Señor Jesús. Te
deseamos, Señor, estar en tu presencia y recibir de ti la bendición de tu palabra, Señor Jesucristo. Estamos aquí, oh Señor, dispuestos a alabarte y a adorarte, Señor Jesús. Recibe nuestra adoración, Señor Jesús. Lo ponemos en tus benditas manos y deseamos, Señor, recibir tu palabra santa en nuestros corazones, Señor Jesús. Que tú seas exaltado, Padre. Permite que tu palabra viaje a través de estos medios que has dispuesto para que tu iglesia los use, Señor Jesucristo. Permite que llegue a cada corazón que escuche esta transmisión en sus dispositivos, Señor Jesús, ya sea que vaya en el camino, que esté en su casa, en el auto, Señor, que tu palabra lleve esa bendición a su vida, Señor, y que llegue y toque en donde tiene que tocar, Señor Jesucristo. En tus manos está nuestra reunión. Bendícela, Padre, con tu presencia. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén y amén. Vamos a entonar ese canto que dice: atráeme a ti. Amén. Atráeme a ti, y no me dejes ir. Lo rindo todo hoy para seguirte solo a ti. Mi deseo eres tú. Tocas hoy mi corazón. Nada puede tocar mi ser como un abrazo de tu amor. Ayúdame a volver, atráeme a ti. Te anhelo a ti, Señor. Te necesito, Dios. Quiero sentir que cerca estás de mí. Te anhelo a ti, Señor. Te necesito, Dios. Quiero sentir que cerca estás de mí. Atráeme a ti y no me dejes ir. Lo rindo todo para seguirte solo a ti. Mi deseo eres tú. Tocas hoy mi corazón. Nada puede tocar mi ser como un abrazo de tu amor. Ayúdame a volver, atráeme a ti. Te anhelo a ti, Señor. Te necesito, Dios.
no como lo anhelaba el salmista, estar un día en tus atrios, que 1000 fuera de ellos, Señor Jesús. Hoy podemos estar hasta el lugar santísimo, Señor, para disfrutar tu presencia, para disfrutar tu hermosura, Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Te alabamos y te adoramos, Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Bien, pues es tiempo de entrar en tema, en materia, y vamos al otro lado del estudio. Allá están ya listos para presentar este tema. Vuelve a Dios. Vuélvete a Dios ahora. Ahora a Dios. Bueno, en ocasiones sientes que te falta algo, pero no sabes qué. Y cuando recuerdas, comienzas a buscar insistentemente aquello que te faltaba. Y qué bueno es que en esta hermosa mañana nosotros podamos ver algo que nos falta. Hemos tenido tiempo para meditar en muchas cosas y yo creo que a veces hace falta algo en nuestra vida. Vuélvete ahora a Dios. Es nuestro tema de esta mañana y lo vamos a calzar, si queremos usar esta palabra, con una cita bíblica de Joel, profeta Joel, capítulo 2, versículos 12 al 14, donde le voy a pedir a Mari que nos comparta esa parte de la palabra de Dios. Y es que ella ya lo tiene más memorizado, ¿verdad? Así es de que compártelo, Mari. Bueno, si tienes ahí tu Biblia, ve rápidamente a Joel capítulo 2 y vamos a leer desde el 12 al 14, ¿sí? Donde dice así la palabra de Dios. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente es, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es, ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Bueno, pues vemos aquí como el profeta Joel habló de aquel día que se le venía encima y expresó: grande y temible es el día de Jehová, ¿quién lo podrá resistir? Eso lo vemos en el versículo 11. Aún así, en el último momento podemos volver a Dios, y Él hace un llamado diciendo: aún ahora volveos a mí. Esto lo vemos en el verso 12. Cuando has estado alejado de Dios durante tanto tiempo que el juicio parece inmediato, puedes volver. Puedes volver no debido a tu naturaleza, sino debido al carácter y conducta de Dios. Así es de que, como dice nuestro tema del día de hoy, vuelve ahora a Dios. Claro. Entonces, Ari, vuélvete a Dios, pero tenemos que hacerlo con una vehemencia interna. La palabra de vehemencia, le usamos solo una parte de su significado, quiere decir un movimiento impetuoso, rápido, decisión, y ya. Aquello que a veces nos falta es volvernos a Dios, porque ya vimos la palabra del Señor, que necesitamos nosotros volvernos a Dios. Y en la Biblia hay abundantes invitaciones a volver a Dios. Entonces nosotros tenemos que ir siempre a la palabra de Dios para poder encontrar que hay algo que nosotros necesitamos. Y entonces es una realidad el tema del libro de Joel. Volver significa una reorientación total de la vida hacia Dios. Así que si vamos a volver a Dios, quiere decir que
es un tiempo para que reorientemos nuestra vida. Que nuestra vida pues iba como nosotros queríamos, hacíamos lo que nosotros queríamos. Y hoy vemos que alguien vino y nos paró en nuestra frenética carrera que llevábamos y nos metió a casa. Y en un principio de este encierro, pues nos metimos todos con miedo y con tanta información que había, pues como que estábamos, ay caray, ¿qué va a pasar? Y de un momento a otro, ¿verdad? Y bueno, no sabíamos ni qué. Y fue, bueno, pasaron los días, nos fuimos relajando. Pero la gente de inmediato clamó a Dios, ¿verdad? Fue lo primero. Y hoy, pues queremos salir y creemos que lo que nos falta es salir y andar por allá libres. No, no es totalmente eso lo que nos falta. Esa es una parte. Pero lo principal que nos hace falta es volvernos a Dios. Es una realidad entonces este tema. Pero Moisés predijo que el pueblo de Dios le abandonaría, pero también que volvería. Dice el libro de Deuteronomio capítulo 30, versículos del 2 al 10. Nosotros solamente hemos tomado algunos versículos totalmente para apoyar a nuestro tema, pero tú, si lo buscas bien en tu hogar y en tu Biblia, bueno, busca el capítulo 30 y del versículo 2 al 10, ahí tienes la información completa. Pero nosotros queremos compartirle un poquito, por ejemplo, el versículo 3, Mari, que dice... Sí, el versículo 3 del capítulo 30 dice, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos, a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Y el 4, aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, y de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allí te tomará. El 5 dice, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. También vemos que Salomón oró en la dedicación del templo para que el pueblo volviera a Dios. Y es lo que nosotros estamos necesitando, volver a Dios. Bueno, nos damos cuenta, Ari, que un profeta también, y que él predijo que el pueblo abandonaría un día a Dios. Sí, lo vemos, bueno, a lo largo de la narración de las historias bíblicas en todo lo que es el Antiguo Testamento, que una y otra vez el pueblo se alejaba de Dios y Dios volvía a hablarles a través de sus profetas, a través de diferentes personajes y de distintas maneras, y así tal cual también lo menciona el Nuevo Testamento, que Dios les habló a través de diferentes maneras al pueblo, a manera de que se volvieran a Él, y Dios una y otra vez hasta el día de hoy sigue teniendo misericordia y sigue teniendo sus brazos abiertos para que todo el pueblo que se ha alejado de Él vuelva a sus caminos. Así es, entonces habló de los cautivos, de los desterrados también, que no estaban ahí, no estarían en Jerusalén, y gente que fuera esclavizada, ¿verdad? Entonces, el que dejaran a Jehová era no propiamente que estuvieran en otras partes, sino que donde ellos estuvieran, se fueran tras de los ídolos de las naciones, los dioses que las naciones tenían en ese tiempo, ¿sí? Entonces, inclusive hasta reyes, Mari, eran dioses en algunas naciones. Y a veces ellos iban a esas ciudades y se hacían a esa gente. Y entonces también a esos dioses, a ese tipo de religiones, cuando Jehová les había enseñado que solamente Él era Dios y fuera de Él no había nadie. Y entonces hace
hace un llamado a volver a Dios. Y cuando ellos volvieran, dice, entonces las cosas, una vez más Dios los bendeciría abundantemente. Otro que nos decías, Mari, también otro personaje que oró también fue el rey Salomón, que también predijo que si el pueblo se iba, volvería un día al Señor, Mari, ¿sí? Fue así en la cita bíblica. Sí, la cita bíblica la encontramos en primer libro de Reyes, capítulo 8, del 48 y 49, en donde dice así la palabra de Dios. Y si te convirtieres, y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieran llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra, que tú diste a sus padres, y esa es la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. Ahí está, entonces, cómo él de alguna manera oraba a Dios y se adelantaba, María. Sí, entonces aquí vemos que Salomón, él oraba y oraba por el pueblo, sí, pero en esta ocasión, bueno, ahí encontramos que Salomón oró en la dedicación del templo para que el pueblo se volviera a Dios, porque muchas veces sí somos el pueblo de Dios, pero no hacemos lo que un pueblo de Dios debería de hacer. Y entonces, a veces solamente vamos a las fiestecitas que hay en el templo, ¿verdad? Pero, ¿y nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro corazón? Necesitamos volvernos a Dios, ¿sí? Y bueno, aquí hablando, el rey Salomón dice que el Señor Jehová Dios, él haría volver el corazón de los hijos, pues, sí, que donde quiera que ellos estuvieran, él de allí los iba a recoger y de allí los iba a tomar para que nuevamente ellos estuvieran en la casa del Señor. ¿Sí? Así es, entonces fue una ocasión muy importante, Ari, cuando Salomón oró a Dios porque era la dedicación del templo que él mismo construyó. Y imagínate cuando se inaugura, es una fiesta, el pueblo ahí está, y una oración que a veces no es escuchada, no es tomada en cuenta, porque si él estaba orando, lo que iba a pasar como que el pueblo debió de verse aferrado a no salir de ahí, nunca ni olvidarse de Dios, Ari. Sí, bueno, ese es un problema que tenemos los seres humanos y que pues no solamente el pueblo de Israel en aquel tiempo tenía, sino hasta el día de hoy muchas veces nos olvidamos de todas las cosas que Dios hace. En este caso yo creo que el pueblo de Israel debió de tener presente cómo desde David había empezado a juntar todas las cosas para que se edificara ese templo y cómo Dios se había manifestado a través de él para librarlos muchísimas veces de sus enemigos, de cómo Salomón, Dios le dio esa sabiduría para poder edificar, para poder gobernar y para impactar incluso al mundo de su tiempo. Y a pesar de todo eso, el pueblo, o sea, esta oración que estaba haciendo el rey Salomón, pues estaba quizás ya visualizando de alguna manera lo que iba a suceder en adelante con el pueblo, que algunos se iban a apartar de Dios. Y qué triste es que hoy en día pues nos dejamos envolver por todo lo que está en nuestro mundo alrededor y nos olvidamos de las cosas que primero Dios ya ha hecho y segundo de las que Él ha prometido que va a hacer. Entonces es algo bien triste que en este tiempo muchos están viviendo. Nos olvidamos de Dios, nos alejamos de Él, permitimos que los problemas, que las situaciones como se visualizan, nos envuelvan y nos alejamos de Dios. Así es. Entonces, ahora, Mari, pero también el profeta Amós declaró que Dios juzga
a fin de que su pueblo vuelva, Mari. Sí, bueno, ya habíamos hablado un poquito del profeta Amós la semana pasada. Y bueno, ahí vemos que el profeta Amós declaró que Dios juzga a fin de que el pueblo vuelva al Señor. Y vamos allá al libro del profeta Amós, capítulo 4, versículo del 6 al 11, ¿sí? Y dice en el 6, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. ¿Qué más? No os volvisteis a mí, dice Jehová, y también os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega. Hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad, y no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Qué tremendo, Mari, porque lo que habla aquí el profeta Amós, ¿verdad? Es algo que a veces Dios permite para que como que el pueblo voltea hacia Dios, ¿verdad? Y dice, bueno, estuviste hasta, ¿cómo dice por ahí, diente limpio? Algo así, ¿verdad? Aquí en el versículo 6, ¿verdad? Entonces, los hice estar, dice, a diente limpio en todas vuestras ciudades, ¿sí? Y hubo falta de pan, ¿sí? En todos vuestros pueblos. Entonces, te digo en la palabra de Dios, dice el predicador, que nada hay nuevo debajo del sol. Sí, nada. Porque lo que ya, lo que es, ya fue hecho. Y lo que será, ya es. Entonces, nada nuevo. Pero hay cosas que han pasado y que nos vuelven a pasar. Y por ahí dice un dicho, Ari, que el pueblo que olvida su historia, está condenado a repetirla. O sea, como que los mismos errores los cometemos y volvemos ahí, ¿verdad? Sí, así es, y qué triste que así sea, y como lo mencionaba ya hace unos minutos, que nos olvidemos de lo que Dios ha hecho, que a pesar de que todo lo que acontece, y a veces, como dicen, Dios aprieta, pero no ahorca, que a veces bendita la necesidad que nos hace acercarnos a Dios, pero a veces somos tan duros de corazón que ni aún teniendo, atravesando por dificultades, nos volvemos al Señor. Ojalá que ese no sea nuestro caso, sino que abramos nuestro corazón a lo que Dios nos quiere hablar en este día, que seamos sensibles a su palabra, y que si estamos alejados o que quizás estamos fríos, a veces el hecho de no congregarnos, pues no me siento presionado para orar, no me siento presionado para leer mi Biblia. Qué triste es eso, y ojalá que no sea nuestro caso, sino que nos pongamos las pilas para estar en esa búsqueda intensa de nuestro Señor. Así es. Fíjate, te digo cómo pasan las cosas, ¿no? Porque dice el profeta Amós que venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo, dice, no os volvisteis a mí. Y yo creo que lo más desesperante es no tener agua. Imagínate las necesidades básicas del hogar, saciar la sed, que tus niños te pidan algo de beber y no lo hay. Y el corazón tan duro, porque dice, y no os volvisteis a mí. Entonces, qué tremendo, ¿no? Pero también el libro de Oseas, Mari, hace algo también, porque es algo muy especial, ¿verdad? Hace un largo llamamiento a Israel para que vuelva a Dios, según allá el capítulo 14, versículo 1 y 2, que como decías, Mari, ya en otro mensaje tratamos un poquito de este versículo que está ahí en el 14, 1 y 2. ¿Lo tienes por ahí, Mari? 14.
Sí. Capítulo 14, versículo 1 y 2. Bueno, sí dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica, y volver a Jehová y decirle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Podemos volver, aunque no hayamos revelado gravemente, ¿sí? Entonces aquí vemos que Oseas está haciendo ese llamamiento para que el pueblo de Israel vuelva a Dios, ¿sí? Y en este tiempo lo mismo estamos haciendo nosotros. Vuélvete al Señor, ¿sí? Si tú no vuelves al Señor, no esperes benevolencia de parte de Dios. Porque dice aquí en el versículo 1, dice, vuélvete, oh Israel, a Jehová, porque por tu pecado has caído. Entonces, el hecho de saber hacer lo bueno y no hacerlo, dice la palabra de Dios, que ya nos es pecado. Entonces, volvámonos al Señor y retomemos el camino. ¿Sí? Hay otro pasaje en donde nos dice que volvamos a las sendas antiguas. ¿Sí? Las sendas antiguas, vuelve a tu primer amor. Vuelve. Cuando tú conociste de Dios, el gozo era inmenso. Vuélvete nuevamente al Señor, ¿sí? Porque de lo contrario, pues no vamos a estar bien, ¿sí? Ujú. Entonces, pero también dice el libro de Isaías, el profeta, en el capítulo 31, versículo 6, que podemos volver aunque nos hayamos rebelado gravemente. Entonces, como ya mencionabas allá, Mari, dice la palabra de Dios exactamente por qué se habían alejado de Dios, por causa de sus pecados. Entonces, pero siempre Dios, mira, por esto es que tenemos que conocer a este Dios de amor y de misericordia, ¿sí? Sí nos da a veces, ¿verdad? Es más, dice que al que ama castiga, ¿verdad? Entonces lo corrige. Pero hay que conocer a ese Dios que tenemos de amor, de misericordia, que te corrige, te instruye, te alienta, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando cometemos errores podemos volver aunque nos hayamos revelado gravemente. ¿Qué dice el profeta Isaías, Ari, en el capítulo 31, versículo 6? Dice, volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel. Pues esta es la palabra que dice ahí en Isaías. Y bueno, algo que podemos comentar es que, que se decía hace unos minutos, que se iban a buscar agua y no se saciaban. Y esto me hace referencia a que hay una parte de nuestra vida que, o sea, no importa con qué la quieras llenar, con bienes, con tener relaciones sociales con otras personas, el tener tu familia, puedes tenerlo todo, pero hay una parte en tu corazón que no va a ser llenada con nada de lo que hay en este mundo, porque esa parte le pertenece solamente a Dios. Y así puedas ser la persona más exitosa, puedas tener todos los bienes que tú quieras, no te vas a sentir saciado o nunca va a ser suficiente si tu corazón no está puesto en los caminos del Señor. Entonces este es el llamado que el Señor nos está haciendo en este día. Vuélvete a aquel contra quien nos hemos rebelado profundamente. Amén. Bueno, ahí está nuestro tema. Vuélvete ahora a Dios. Estamos viendo cómo varios profetas hablaron en diferente tiempo de que el pueblo se había alejado de Dios, pero les hace ese llamado. Vuélvete ahora a Dios. Vamos con Toñito, porque tiene saludos para algunos hermanos que están ahí ya viendo la transmisión de este culto en casa. Toñito, adelante. Gracias, bueno, estoy aquí con Simha. Bienvenido, Simha. Y nos saludan, hermanos, dice Rebeca Esparza, un abrazo para ustedes. Gracias, tía, igual para todos en casa ya. Igual Cindy Espinosa, que está ahí con mi tía Rebe.
Martín Esparza dice, hola Ari, hasta que te dejas ver. Jessy Buenrostro dice, buen día, Dios les bendiga. El hermano Antonio también, Antonio González, buenos días, bienvenida Ari, dice, gracias a Dios mejorando, dice el hermano, qué bueno mi hermano. El hermano Martina, un gran abrazo, brilla el sol aún más con la palabra viva de Dios. Gracias familia pastoral, qué bonito comentario hermana. Emanuel González está viendo también, Felipe García desde la ciudad de Apan Hidalgo, Miguel González, Ciudad de México, Gabriela Luna, Teresita Ramírez Rocha, Elí Espinosa dice, Dios los bendice, buenos días. También la hermana Norma Reyes está viendo, y la hermana Xochitl dice, bendiciones a todos mis hermanos que están escuchando el mensaje. Gracias hermana, la hermana Norma Reyes, buen día, bendiciones. Juan Luis Muñoz dice, buenos días, bendiciones familia pastoral, saludos a todos, segunda de Crónicas 7:14. Rosy Carrillo está viendo desde lo de Juárez, también hermana Juanita Mercado, buenos días. Julie Ramírez está atenta, Brenda Paola, Fabiola Espinosa también, prima, saludos, un abrazote. La hermana Lolita Vázquez, la hermana Laura Ramírez, Dios les bendiga, el pueblo de Dios. Y Miguel González hace una cita en primer libro de Reyes, 8 del 48 al 50. Y también, bueno, dice, si se convirtieran a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de los enemigos que los hayan llevado cautivos, y te suplican con el rostro hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada su oración y su súplica, y les hará justicia, perdonarás a tu pueblo que ha pecado contra ti, todas las rebeliones que hayan cometido contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que los hayan llevado cautivos. También dice en Amós 4 del 6 al 8, os hice pasar hambre en todas vuestras ciudades y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 veces antes de la siega, y si llover una ciudad sobre otra, creo que ya también la tocaron. Sí. La hermana Alta Mercado dice, buenos días pastores, Dios los bendiga. Miguel González, vuelve Israel a Jehová tu Dios, pues por tu pecado has caído, llevad con vosotros palabras de súplica. Esto está en Oseas 14 del 1 al 2. Miguel, gracias, andas muy... qué bueno con tus aportaciones. Isaías 31:6, volved a aquel contra quien se rebelaron gravemente los hijos de Israel. Dora Balandrán desde Mexicali, tía, un abrazo también para ti allá, Dios les bendiga grandemente, dice. Y Miguel, estoy compartiendo todas las citas que los pastores mencionan, gracias Miguel. La hermana Alicia López Carrillo, Licho, Dios te bendiga hermana. Y bueno, no sé, ¿seguimos con el mensaje o cantamos un canto? Bueno, tienes algún canto chiquito. Okay. ¿Verdad? Por ahí. Vamos a entonar ese canto que dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan, amén. Y vamos a gozarnos en el Señor. ¿Están listos? Amén. Sí, cómo no. Dice así. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Dios. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Dios. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gozaré, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gozaré, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de
esperanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David cantaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia, así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré. Amén. Gócense en el Señor, mis hermanos. Alábenle que Él vive. Aleluya. Dice acá, hermana Alta Israel, si piensas volver, vuélvete a mí si quitas de mí si quitas de mi vista tus ídolos abominables y no te alejas de mí con fidelidad, justicia y rectitud juras por la vida del Señor, entonces en Él serán benditas las naciones y en Él se gloriarán. Jeremías 4 del 1 al 2. Teresita Ramírez Rocha dice, no tengamos la venida de Dios por tardanza. Él espera que nos volvamos a Él en todo nuestro corazón. ¿Qué esperas para volver a casa? Bueno, por eso es vuélvete ahora a Dios. Así es. Bueno, continuamos con nuestro tema. Dios les bendiga. Vuélvete ahora a Dios. Bueno, la palabra favorita de Jesús relata el retorno de un hijo. Y ahí en San Lucas capítulo 15 encontramos de los versículos 11 al 32 ese relato. Queremos nosotros, o hemos tomado solamente algunos versículos para compartir contigo, pero tú tienes toda la información ahí. Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32. Y el versículo 17 dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. ¿Sí? Y el versículo 18 dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Sí? Y bueno, sabemos que en todo momento Dios espera que nosotros volvamos. Este relato de Jesús habla de ti y de mí, que en un momento dado, andando alejado de Dios, sin Dios y sin esperanza, como este hijo pródigo, pues por allá, tú sabes, cuando uno anda fuera de la voluntad de Dios, pues se va uno a hacer la voluntad, supuestamente, entre comillas, de uno, que no es la voluntad de uno. Estamos oyendo a unas voces diabólicas que nos llevan a hundirnos en el fango, en el pecado, a enlodarnos totalmente, degradar nuestra vida, nuestro carácter, lo que nosotros hacemos, y a manchar la imagen de Dios, porque nosotros somos hechos a imagen y semejanza del Dios vivo. Y eso es lo que quiere Satanás. Entonces este muchacho, por eso toda la narración nos habla que él pidió la parte de su herencia. El papá se la dio. Cuando él anduvo por allá, derrochó todo hasta que no le quedó nada, no tuvo nada. Y eso de derrochó es algo tremendo, ¿no? Porque vino el momento crítico, tuvo hambre y él pensó en su casa. Y que el último de los jornaleros dice, vive mejor allá en la casa de mi padre que yo aquí. ¿Sabes qué importante es, de verdad,
que nosotros fomentemos, Ari, el ahorrar, ¿cómo se llama? El hábito de ahorrar y enseñar a nuestros hijos a ahorrar. Por lo regular se nos hace muy fácil. Hoy mejor sacar tarjetas de crédito y pídelo todo a crédito. Y puede ser bueno por alguna razón, pero por muchas no. No. ¿Por qué te dan una tarjeta? Porque saben que no podemos pagar puntualmente y luego te están cobrando con intereses. Y nosotros recomendamos más a nuestra congregación y a mis hijos. ¿Saben? Guarden, ahorren un poquito y no anden nunca pidiendo así ni prestado, porque la Biblia dice que uno se hace esclavo de quien le presta a uno. Y cuando vienen situaciones difíciles, no tenemos de dónde echar mano. Es muy triste una situación así. Así que este muchacho derrochó todo. Pero papá lo esperaba todos los días. Y salía, dice la Biblia, al camino para ver si un día venía. Cuando él dice que volvió en sí, quiso regresar a casa y prepara su discurso para su papá. Y dice, le voy a decir que he pecado contra el cielo y contra ti. Y perdóname, llame como el último de tus jornaleros, porque el último vivía mejor que él. Afortunadamente, papá Dios, sabes, no nos hace como el último, porque él no hace excepción de personas. Para él todos somos iguales, valemos lo mismo, nos trata igual y nos quiere bendecir. Solo vuélvete a Dios. Entonces necesitamos volvernos a Dios. Ari. Sí, algo también interesante que encontramos en la Biblia es que nos dice que no nos ha puesto por cola, sino por cabeza. Y en todo Él siempre, o sea, tenemos un Padre Celestial tan espléndido y tan amoroso que a pesar de que le fallamos, a pesar de que andamos en nuestros delitos, en nuestros pecados, tiene misericordia de nosotros y hasta el día de hoy nos está esperando de vuelta. Así es de que esa vuelta a Dios no es un asunto casual, siempre requiere una interioridad de mente, que lo busquemos con todo nuestro corazón. Esta frase indica que lo hagamos con toda la fuerza de propósito moral. El corazón en la Biblia no es solo el órgano de afecto, sino también es el intelecto, la voluntad y el propósito moral. Entonces, volver a Dios no puede ser un asunto intrascendente, es algo muy importante, que lo hagamos entonces así con todo lo que nosotros tenemos, con todo lo que somos, ahora sí que mente, alma y cuerpo. Así es, Mari. Bueno, esa vuelta a Dios también requiere en realidad interna y no simplemente una ceremonia externa. ¿Sí? El versículo 13 de ahí de nuestro libro que estamos estudiando, allí nos dice, desgarrad vuestro corazón y no nuestros vestidos. ¿Sí? Entonces, es desde dentro de donde debemos nosotros volvernos a Dios. No es un mero, bueno, voy y ya otra vez, ¿no? No, es un hecho que debemos de tener permanente. El volvernos a Dios es un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento de todo corazón. Si has dejado el camino del Señor por alguna circunstancia, bueno, Dios lo sabe y tú también. Pero este es el momento en que el Señor te está llamando a volver nuevamente a los caminos del Señor, ¿sí? En el mundo de la Biblia, rasgarse las vestiduras era una expresión de emoción excepcional con ocasión de una desgracia abrumadora, ¿no? Vemos en muchas ocasiones en la Biblia que la gente cuando estaba en aflicción, cuando estaba en dolor, cuando estaba en situaciones difíciles, veíamos que se rasgaban sus vestiduras y luego se iban a la ceniza y se echaban ceniza, porque era señal de que tenían aflicción. Pero bueno, también encontramos que Jacob también rasgó sus vestiduras cuando pensó
que habían matado a José. Sí, esa historia la encontramos en el capítulo 37 de Génesis, cuando, bueno, sus hermanos llegaron con la túnica de colores de José y dijeron, solamente encontramos la túnica de tu hijo. Con una Pero mentira, bueno, ¿verdad? ellos hicieron una maldad, porque los hermanos de José no lo querían, porque era hijo de otra mujer. Así es. Sí, pero como era el Más penúltimo pequeño. de los pequeños, entonces José lo amaba demasiado y por eso le hizo esa túnica de colores. Pero sus hermanos le mintieron a su padre. Esto no es bueno, esto es un pecado, ¿sí? Pero dice que Jacob rasgó sus vestiduras cuando pensó que habían matado a su hijo. Entonces dice, Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días, porque él pensaba que habían matado a su hijo amado. Pero bueno, esto es lo que simboliza el rasgarse las vestiduras. Pero sabes, Dios no quiere eso. No. Dios dice que es de lo interno. Amén. Rasga tu corazón. Así es, porque también... Duélete de lo que está pasando. Sí, Mari, también otros personajes muy importantes en la Biblia, como Josué, el sucesor de Moisés, ¿verdad? Y Caleb. Ellos rasgaron sus vestidos ante la oportunidad desaprovechada de entrar en la tierra prometida, porque Josué y Caleb fueron de los hombres que fueron a espiar la tierra prometida. Y la mayoría de ellos, pues, llegaron, dice, hasta con los frutos, ¿no? Que hasta en la actualidad los hay. Unos tremendos racimos de uvas, pero enormes. No es para nosotros es exageración, pero no lo es una realidad de lo que se da allá en la Tierra Santa. Y ellos llegaron con todo aquello. Pero dices que hay hombres gigantes y no vamos a poder y todo. Pero Josué y Caleb, dice, ellos rasgaron sus vestidos ante aquella oportunidad que tenían, ¿sí? Y que se estaba desaprovechando. Ellos pudieron ir y son los que sí dijeron, podemos, Dios está con nosotros. Entonces, por eso es de que nada imposible hay para Dios. Y de hacerlo así, ellos, pues imagínate, era una forma, pues de impotencia, de cómo es posible, ¿verdad? Que no le creamos a Dios cuando hemos visto sus maravillas, cuando hemos visto el poder de Dios en nosotros, Ari. Así es, ellos no veían lo grande del problema, sino ellos veían lo grande que era Dios para poder resolver ese problema. Y también encontramos, por ejemplo, otra cita bíblica, otro pasaje bíblico donde David y todo su ejército rasgaron sus vestidos. Esto fue cuando ellos oyeron de la muerte de Saúl y su hijo Jonathan. En el libro de segundo de Samuel, capítulo 1, versículo 11, que dice, entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Para David era rasgarse las vestiduras también es un acto de vehemencia, o sea, un movimiento impetuoso y violento e impresionante, o sea, imagínate al grado de romper sus ropas, o sea, y en aquel tiempo eran ropas resistentes, no como las de hoy en día, que no dura nada, la mayoría es chino. Sí. Sí, pero bueno, ahora vemos que sí hay calidad en lo chino, ¿no? Porque el coronavirus ha durado mucho tiempo. Entonces... Pero era impresionante entonces en aquel momento con cuánta furia, con cuánto dolor, con cuánta aflicción, no sé, todos los sentimientos eran los que hacían que hubiera aquel acto físico de rasgar las vestiduras, pero debe de ser ahora para rasgar nuestros corazones que están duros y que hay que quebrantarlos, abriéndolos para que Dios pueda penetrar en ellos. Dios nos pide que volvamos a Él con un corazón contrito y humillado. Esto lo dice el Salmo 51:17.
Así es que nos dice por ahí. Que dice, pues precisamente esto. Bueno, se verá contento y quebrantado, ¿verdad? Entonces ahí vemos, no obstante, hay también exteriorización en la vuelta a Dios. Entonces, hay que vernos interiormente, pero también exteriormente, cómo queremos volver a Dios. Creo que es un buen tiempo que hemos tenido y como cristianos mucho más, sí, porque tenemos la palabra de Dios y tenemos nosotros que ver nuestro interior y ver qué nos hace falta. Y de verdad que un buen retorno a Dios. Sí, a Dios. Nosotros sabemos que el rapto de la iglesia está a las puertas. No nos preocupamos cuándo será porque el Señor no nos dijo para cuándo. Pero las señales que estamos viendo nos dicen que Cristo viene. Y entonces, ¿por qué preocuparnos? Bueno, preocuparnos por estar bien con el Señor. Por regresar ahora a Dios. Por eso, vuélvete ahora a Dios. Si todas estas cosas que hemos estado viviendo nos hacen echar una miradita hacia adentro de nosotros, ¿sí? Entonces, necesitamos ver cómo estamos. Iglesia, no queremos seguir igual. Queremos mejorar. Que nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios sea totalmente. ¿Por qué? Porque de lo contrario la vamos a pasar muy mal el día que el Señor venga por su iglesia. Entonces, necesitamos nosotros también que debe de haber algo en nosotros, en lo interior, pero también en lo exterior. Y Dios nos dice que entonces para volvernos a Dios es con Mari. Sí, con allí ayuno. nos da la respuesta en el versículo 12, si tú lo vuelves a leer. Dice, ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón. ¿Cómo? Dice, con ayuno, llanto y lamento. ¿Sí? O sea, cualquier retorno auténtico a Dios se manifestará exteriormente. O sea, desde lo de adentro va a salir y se va a reflejar en tu vida. El ayuno es una abstención voluntaria de alimentos y relaciones físicas a fin de expresar esa humillación y sentimiento por el pecado, ¿sí? Entonces, hemos perdido algo porque ya no ayunamos. Difícilmente en las iglesias se ayuna, ¿sí? Difícilmente, bueno, en muchas iglesias el culto de oración está semivacío. Sí. ¿Por qué? Porque no nos gusta afligir nuestra carne, ¿sí? La vuelta a Dios se manifiesta con muestras adecuadas y nuestra propia personalidad, ¿sí? Ahí nos dice claramente con ayuno, con llanto y con lamento. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste delante de la presencia de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que intimaste con Él, que te fuiste al cuarto a solas con Dios? Y que ahí Dios te quebrantó, Dios te tocó, y ahí pudiste derramar tu alma delante de Dios. Nada más piensa, es tiempo de regresar a Dios. Es tiempo de volver a hacer las primeras obras que hacíamos. Ahí en el libro de Santiago, en el capítulo 4, del 1 al 10, si tú vas a buscar en tu Biblia, bueno, allí nos señala los mismos pasos para volver a Dios. Y bueno, está tremendo lo que el apóstol Santiago dice. Y lo dice con, ¿cómo te diré? Pues con un vocabulario muy tremendo. Muy claro. Yo creo Claro que sí. Sí. Y bueno, ahí en el versículo 4 dice, oh almas adúlteras. ¿Qué? Dios. ¿Cómo es posible? Sí, almas adúlteras, porque hemos adulterado la palabra de Dios, porque hemos regresado a dioses ajenos. Estamos en adulterio espiritual. Así es. ¿Sí? Dice, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues,
que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿No será que estamos siendo enemigos de Dios? ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto al mundo. Ya no nos importa tanto el ayuno, la oración, la lectura de la Biblia. Hemos dejado muchas cosas. Estamos adulterando nuestra vida espiritual, ¿sí? Entonces nos estamos convirtiendo en enemigos de Dios. Pero el versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de ustedes va a huir. ¿Es cierto, Ari? Así es, y creo que este tiempo es muy propicio para demostrar en verdad quiénes somos y cómo está nuestra relación delante de Dios, porque hoy no estamos forzados a ir a una iglesia, no estamos forzados a vivir una vida espiritual para que los otros nos vean. Hoy en día estamos únicamente en nuestra casa, Dios y nosotros. Y ahí es cuando entonces debemos de demostrar qué tan cerca estamos de Dios, qué tanto oramos, qué tanto estamos buscando a Dios, no porque voy a ir a la casa de bendición y pues porque tengo que estudiar el mensaje y pues porque hay que estar en la iglesia y muchos desempolvamos solo la Biblia para ir a cuando vamos al templo. Pero hoy en día, ¿qué pasa? Es cuando entonces de verdad se va a demostrar esa cercanía o esa relación que tenemos con Dios. Hoy en día es el termómetro perfecto para saber qué tan cerca estamos de Dios. Pero Él nos sigue haciendo hoy entonces esa invitación, acérquense a mí para que entonces Dios se acerque a nosotros y que limpiemos nuestra vida. Que nos acerquemos a Él y Él se acerque a nosotros pecadores, dice, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Entonces es una exteriorización e interiorización que ambas son características de cualquier retorno a Dios. Es necesario que ese cambio sea desde adentro, pero también se exteriorice. Amén. Entonces, bueno, ahí tenemos vuelta a Dios a causa de la integridad divina, porque el Señor es muy íntegro. Entonces, la razón para nuestra esperanza cuando volvemos a Dios es la consistencia del carácter divino. Nuestra esperanza no se basa en nuestra propia vehemencia, sino en la integridad divina. Puedes confiar en el carácter de Dios cuando vuelves a Él, ¿sí? 4 aspectos del carácter de Dios te animan a volver a Él. Y el primero, Mari, es... Bueno, ese lo encontramos en el capítulo 34. Y que Dios es Éxodo. misericordioso, Sí. ¿verdad? A ver. Sí, Éxodo 34, 6 y 7 dice que Dios es misericordioso y esta es una de sus primeras manifestaciones. Vamos a ver, y dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces vemos que la misericordia de Dios significa la buena voluntad de un superior que condesciende con una persona de menor grado. Y Dios nos está pidiendo regresar a Él. Él es misericordioso, Mari, qué lindo. Pero lo segundo, Ari, Dios es compasivo. Así es, la palabra sugiere el cuidado paternal o maternal para quien está indefenso y en peligro. Y esta es una cualidad de Dios, que Él tiene una tierna consideración para quienes necesitan volver. Amén. Pero también dice que Dios es lento para la ira también. Entonces, la palabra sugiere de forma, podemos decir, hermosa, a alguien que respira hondo al fin de aplazar y alejar cualquier enfado. Dios reprime su ira hacia el pecado
para dar lugar al retorno. Qué hermoso es cuando Dios es abundante en amor. La regamos y como a veces nosotros vemos con nuestros hijos, solo respiramos hondo. Y a veces nos dicen cuenta hasta 10 y ahora ya se cuenta más. Para no hacer cosas desagradables con nuestros hijos. Pero bueno, ahí nos damos cuenta los papás que tenemos hijos, que los amamos. Y que sí cometen errores. Pero qué bueno cuando le enseñamos. No a que sean perfectos. Porque no existe el hombre ni la mujer perfecta. Pero que cuando ellos cometen algún error, sepan aceptar su error y que estén dispuestos a corregirlo. Eso sí, por eso es que Dios es amoroso y espera siempre nuestro retorno. Pero también es Dios abundante en amor, ¿man? Pues sí, como lo acabas de decir, ¿no? Esto señala muchos hechos concretos de bondad voluntaria a nuestra vida, a fin de conservar en nosotros la fe y renovar el pacto que Él ha hecho con nosotros. Entonces debemos de abandonarnos en las manos del Señor. Y bueno, también vemos que Jonás descubrió estos aspectos del carácter de Dios en la vuelta de Nínive. Cuando Dios manda a Jonás a Nínive, bueno, conocemos la historia y dice que Jonás conocía perfectamente a Dios y, ¿sabes? No lo obedeció. Y dice, y oró Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Entonces Les digo, aquí vemos que Jonás conocía a Dios amén, a la perfección. amén. ¿Y tú conoces a Dios? Sí. Podemos confiar en la conducta de Dios cuando tú regreses al Señor. ¿Sí? Dice que Él desiste del castigo. A lo mejor el Señor ya te tenía preparada ahí la vara. ¿Sí? Cuando el hombre se arrepiente, Dios cede. Y esto es un misterio para nosotros los humanos. Pero recuerda, Dios es misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Así es de que Dios puede tener la intención de enviar con toda su fuerza un juicio a tu persona. Pero si tú te arrepientes, Dios va a ceder. ¿Sí? Entonces vemos allí nuevamente en Jonás, en el versículo 10 del capítulo 3, y dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que había dicho que les haría. Y Dios no lo hizo. Amén. ¿Sí? Es lo que te quería decir, Mari, pero no me das chance. Pero de que qué importante es conocer a Dios. Y cómo es Dios, cómo opera Dios. En algún momento yo les dije que esto no era para acabar a la humanidad en la tierra. No. Que sí era un juicio, algo malo, feo, que venía, sí. Pero era un tiempo de buscar de Dios, conocerlo. ¿Sabes? Porque nos ama y quiere que nos volvamos a Él. Y así como Jonás, eso es lo importante. Conocía, él decía, pues es lo que yo decía estando en mi tierra. Dice, voy a ir y predicarles y se van a arrepentir y ya Dios no va a hacer nada lo que había dicho. Pues entonces, ¿verdad? Jonás quería que Dios los castigara. Pues sí, te castigaban por duros. No, ella cuando viene algo como las devastaciones que hemos estado leyendo de la palabra, pero también la que hemos estado viviendo, sí debe de darnos preocupación, cuidado. Sí, porque Dios también tiene mano firme y permite algunas cosas. Nos duele lo que le ha pasado a muchas familias que han perdido un ser querido por esta epidemia.
Pero, ¿sabes? Dios nos está hablando y tenemos que volvernos ahora a Dios. Dios no solo cede, sino que también restaura las bendiciones que Él tiene. Creo que es momento de que entonemos un himno que es el 171 para quienes todavía conservan algún himnario, que dice, es el de las 100 ovejas, eran 100 ovejas que dice que había en el rebaño. Él es el pastor por excelencia, Él es el dueño del rebaño y Él es el que nos está hablando para que nosotros volvamos a Dios ahora mismo, sin ninguna dilación. Y después de esto, estamos concluyendo con una oración. Y por ahí, Toñito, por favor. ¿Listos? El himno número 171, eran 100 ovejas. Y dice así. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que andante cuidó. Pero en una tarde, al contar las horas, le faltaba una, y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró llorando, temblando de frío. La cargó en sus brazos, y al redil volvió. Esta antigua historia vuelve a repetirse. Hay aún oveja que rabundas más, con el alma rota, van por los collados, temblando de frío, vagando en el mundo, sin Dios y sin luz. Pero todavía existen pastores, fue por la montaña a buscarlas más, y cuando las haya, las traerá al camino bueno, la verdad y vida, que es Cristo el Señor. Si tú eres un alma que sufre de angustia, de sentirse sola en cruel breguet, hoy te traigo nuevas de gran gozo. Es el Evangelio que salva y redime y te da la luz. Sea en la montaña o en la cumbre
muriendo de frío. Ungió sus heridas, la cargó en sus brazos y al redil volvió. Amén. Bueno, Qué hermoso himno. Adelante, amén. pastor. Vuélvete ahora a Dios. Podemos concluir que el juicio de las langostas de las que habló el profeta, las que él vio, dejarían una tierra árida. Cuando la generación de Joel se volvió a Dios, había nueva fertilidad y abundancia. Dios no desea una mera neutralidad en su relación contigo. Él quiere actuar. Sí, Él quiere una vida abundante. Y dice San Juan 10:10 que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Puedes volver, pero hazlo ahora. Vuélvete ahora a Dios. Él quiere bendecir tu vida. Iglesia, vuélvete a Dios de todo corazón. Tú sabes perfectamente de qué estamos hablando. Sabes perfectamente cómo te encuentras. Tú sabes que la palabra de Dios es como un espejo para nosotros y que ahí podemos ver nuestro diario vivir y cómo estamos delante de Dios. ¿No serás aquella oveja que anda descarriada, que no ha querido volver al redil? El enemigo quiere destruir tu vida, pero Cristo Jesús te dice, ven a mí. Quiero hacer una oración por aquellos que nunca han aceptado a Cristo, donde quiera que estén y que estés viendo este mensaje. Quiero que abras tu corazón al Señor y que tú le digas, yo quiero ir a ti, Señor, y yo quiero que tú tomes mi vida y mi corazón y cambies todo lo malo que hay en mí. Hazlo y vamos a orar. Y vamos a orar también por aquellos que se han alejado de la comunión del Señor. Pronto estaremos en casa del Señor y pronto necesitaremos estar en comunión con Él. Hagamos esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, estoy poniendo en tus benditas manos a todos aquellos hermanos, Señor, que necesitan volver a casa, que necesitan, Señor, volverse a ti, que necesitan, Señor, una reconciliación contigo para que ellos vuelvan ahora al Dios Todopoderoso, al Dios verdadero, al Dios que no es una religión, sino al Dios con el que podemos tener una relación personal para que nuestra vida sea diferente. Pongo en tus preciosas manos aquellas personas que nunca han aceptado a Cristo. Y yo te suplico, Señor, que vengas a ellos, a estas personas que están oyendo este mensaje, y que les perdones, Señor, que los limpies, que cambies su corazón, Señor, que renueves un espíritu recto dentro de cada uno de ellos, Señor. Te suplico que los laves con tu sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario para darnos vida, Señor. Solo una gota bastará para que sean limpios, Padre. Toma sus vidas, Señor, y gobiérnalas. Ayúdalos, Señor. También te suplico que tomes sus nombres y los escribas en el libro de la vida y que nunca los borres, Señor, hasta el día en que ellos lleguen a tu presencia. Ayúdanos a todos, Señor. Te necesitamos. La iglesia necesita reconocer sus faltas. Tal vez hemos olvidado el ayuno, la oración, nuestra consagración a ti, Señor. Perdónanos, Padre, pero queremos retomar el camino recto y de justicia y el camino angosto que nos lleva a la vida eterna. Señor, bendigo a toda tu iglesia
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a donde quiera que se encuentren. Gracias. Dios les bendiga a todos. Toñito. Amén. Damos gracias a Dios por este mensaje, esta ocasión que nos pudimos reunir. Gracias, pastores, por este bonito mensaje. Y saludamos a Magdi García en Apan Hidalgo, y saludos a todos los que están, saludos a todos, que Dios les bendiga mucho y que la palabra toque cada corazón. La hermana Luz Torres nos veía desde Irapuato. Felipe García en Apan, saludos familia pastoral, Dios los bendice hoy y siempre. Qué guapa mi niña Ari, bendiciones. Alicia López Carrillo, amén, gloria a Dios. Un saludo a todos. Cari Ángeles, Dios los bendiga, tíos. Saúl Castruita también estaba viéndonos. Mart González Barrientos, saludos a todos. Torres Magdi en Irapuato, Mago, saludos. La hermana Alta, qué bueno y hermoso es escuchar la palabra en voz de tres grandes siervos de Dios. Dora Balandrán, qué hermosa alabanza, gloria a Dios. Teresita dice, aleluya, amén, qué bonito es lo bonito. Y Miguel González dice, saludos pastores Toño y Ari, gracias por traernos la palabra de Dios a casa. Compartí todos los versículos que mencionaron hoy para que los hermanos los tengan en caso de que se los hubiera escapado. Gracias, Miguel, por tu aportación. Victoria Infante también está con nosotros aquí en esta transmisión. Pues Dios les bendiga a todos y pues nos veremos en la siguiente transmisión del culto en casa. No se olviden, estamos los martes y viernes a las 7 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Así que no te pierdas ninguno. Puedes volver a verlos y compartirlos con tus familiares. Están también en YouTube. Por ahí búscanos como Maranata Guanajuato y vas a encontrar todos las transmisiones en vivo, los cultos, los videos que hemos hecho, que deseamos sean de grande bendición. Y también el programa de televisión. También no se olviden de ver el programa de televisión Ciudad de Esperanza, así también lo encuentran en Facebook, Ciudad de Esperanza Guanajuato, o en la televisora TV Guanajuato, Grupo Televisivo Guanajuato. Por ahí también estamos transmitiendo los sábados a las 7 de la noche en vivo desde aquí de la ciudad de Guanajuato. También en www.tvguanajuato.com, ahí nos encuentras también en esta televisora. Y pues muchas gracias a todo el equipo de colaboradores, el equipo técnico de producción que está aquí con nosotros. Muchas gracias a todos. No nos queda más que agradecerle a Dios y a ustedes por haber estado con nosotros. Dios les bendiga. No, pero también antes yo quiero felicitar a Simha, que ya cumplió 7 años. Mañana cumple sus días, pero es que ya le festejamos. Bueno, pues la fiesta debe ser varios días, ¿verdad? Entonces, bueno, ya luego le traen su regalo a Simha, así que no se olviden, ya gracias a Dios 7 años, nuestro primer nieto. Pronto el segundo cumplirá 2 años y la tercera pues 7 meses apenas, ¿verdad? La primera nena que tenemos como abuelitos y es una bendición. Y pronto también cumplirás, Ari, un año más. Y bueno, yo siento que cumpliré un año menos ya. Entonces, pero ahí vamos, muchas gracias y gracias a todos los hermanos. También estaremos cumpliendo el 18, dicen. Mañana, santo Dios, se me va todo aquí. Estamos cumpliendo hoy y mañana 39 años de casados. Bueno, si Dios nos presta vida, vamos yo creo para los 40, a renovar votos. Ya la saqué aquí, ni modo, ahora. Entonces, santo Dios, ahora transmisión en vivo y a cadena internacional. Me están presionando todos aquí, pero si Dios nos presta vida el próximo año, entonces estaremos renovando. Vamos a renovar votos con la ayuda de Dios, porque ya 40, pues está muy bien. Pero gracias a Dios por Fabis también cumplió años y estamos muy agradecidos con Dios porque ella pudo superar el
el ataque del coronavirus. Gloria a Dios por su vida, bendiciones porque venciste, Fabi, y eso nos muestra que Dios está con nosotros. Rebe, que también está a veces por ahí mirándonos, va a cumplir un año más de vida, entonces que Dios les bendiga. Y a todos los que han cumplido años en estos días, mayo, varios cumplen años, y Dios les bendiga. Nuestras enfermeras, porque la esposa Toñita es enfermera, y las enfermeras que hay en la iglesia, Dios les bendiga también, hermana Paula, y a los maestros, porque tenemos una buena cantidad de maestros en la iglesia. Dios les bendiga. Gracias a todos los hermanos que han estado al pendiente de nosotros, que son íntegros con el Señor. Dios los bendiga, y la fuente de provisión que tienen, que nunca se agote. Nuestra gratitud, pero la recompensa espérenla de nuestro Señor. Gracias, Mari, gracias, Ari, qué bueno que has estado con nosotros, mija, no nos has dejado. Dios bendiga a Damaris, que está allá en Hidalgo, él lo está viendo con seguridad, con Saúl y con Eliú, porque por ahí están. Dios les bendiga a todos. Iglesia, les amamos en Cristo Jesús. Y hoy sucederá algo extraordinario en tu vida. Amén. ¿Sí? Gózate con aquel que ha dado la vida por ti. Dios te bendiga. Y bueno, para finalizar también aquí nos saluda Cristal Sendejas, dice feliz aniversario. Dora Balandrán dice felicidades, Dios les bendiga grandemente y bendiga su matrimonio. Amén, dice Dora Balandrán. Tía y Gabriela Olmos, muchas felicidades, pastores. Laura Ramírez, feliz aniversario. Y bueno, muchas gracias por las felicitaciones. Gracias. Entonces, recuerde compartir este video y nos veremos en la próxima emisión del Culto en Casa. Dios les bendiga a todos.